9 de la mañana con 48 minutos. Soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Ya se ha dicho todo y ya se está sentando el polvo que se dejó con el asunto de la malhadada reforma eléctrica. Ya no pasó, ya no sucedió. ¿Ok? Hay bandos enojados, hay bandos contentos. El asunto es, ¿qué sigue? ¿Qué hay más allá? Una vez que se ha quedado el asunto de la reforma eléctrica atrás y se queda la vigente, ¿qué es lo que sigue para los empresarios? Ya ahora que política y estructuralmente ya no sucedió lo que buscaba la cuarta transformación, ¿qué es lo que sigue administrativamente? Ese es el asunto. Nosotros no somos los expertos. Aquí se convoca y aquí llegan los expertos. Por eso le quiero dar las gracias a Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de Coparmex Aguascalientes. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias. José Carlos Romo, experto en políticas públicas y derecho por la Universidad Panamericana. Mi querido José Carlos, buen día. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Saludos a todos. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Y de verdad, ¿qué sigue? Porque la gente, pues obviamente sigue hablando sobre que si hubo traidores a la patria, que si se salvó el país. Pero, Juan Manuel, sobre todo tú, que sabes muy bien del tema energético, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que le va a pasar a México? ¿Qué es lo que se debe de ver hacia adelante ahora que las leyes relacionadas con la distribución de energía eléctrica se quedan como están? Bueno, pues en ese sentido hemos visto que a pesar, ¿no?, de que había, ¿no?, previo a este intento de reforma, una ley de la industria eléctrica y una constitución que blindaba o blinda la competitividad, porque prohíbe los monopolios tanto públicos como privados, pero que también permitía la generación de energía por parte de los privados, al igual que CFE, este andamiaje regulatorio que ya estaba funcionando desde la administración anterior, sin cambiarle una coma a la Constitución. A raíz de que entra esta administración han hecho una parálisis regulatoria, es decir, no importa que la reforma no haya pasado en el Congreso, si el Ejecutivo, como lo ha demostrado, porque lo hemos visto, genera parálisis regulatorias, parálisis en los trámites, si yo como Comisión Reguladora de Energía no sesiono, si dilato los trámites, si para obtener un permiso de generación necesito ampararme, pues bueno, o sea, aquí lo que vemos es que vamos a seguir en la misma situación en la que estábamos antes, pero con menos riesgos, ¿no? Porque esa es la otra. Si hubiese pasado la reforma, bueno, pues esta manera de obtener los permisos, de continuar con los trámites a base de amparos, pues ya no se iba a poder, ¿no? Entonces, ¿en dónde nos deja? Bueno, pues las vías legales van a seguir abiertas porque la Constitución queda como está en esta materia. Sin embargo, pues también queda la parálisis regulatoria que hemos visto, ¿no? O sea, las inversiones que tanta falta le hacen al país, pues no van a llegar, ¿no? O sea, al final, y más con estos mensajes, tú ahorita bien comentabas, ¿no? Así es. Donde los bandos se han polarizado, donde hay una fracción parlamentaria donde ha tenido un canal de comunicación de llamar traidores a la patria a quienes opinaron distinto a ellos, y pues eso lo ven los inversionistas, esto lo ven los generadores de empleos, pero sobre todo lo deberíamos de ver nosotros los mexicanos, que queremos y aspiramos a una mejor vida y a un trabajo más digno, porque estos trabajos son bien pagados, son bien remunerados, son trabajos con especialización ingenieril, es decir, desarrollan tecnología, y pues no van a llegar, ¿no? Porque tenemos esta parálisis. Y en el caso de la parálisis regulatoria, mi estimado José Carlos, ¿cuál es entonces la vía, la salida? ¿O acaso necesariamente entonces los mexicanos tendremos que esperar entonces a que se termine esta administración para entonces ver que se destape como si saliera un corcho? Bueno, creo que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho y existen los mecanismos jurídicos precisamente para hacer valer todos estos derechos, digamos, de corte empresarial. El tema de los amparos que ahorita comentaba Juan Manuel. Y bueno, pues sí hay esa parálisis, sí habrá, digamos, algunas tácticas dilatorias, inhibitorias de las inversiones en materia de este sector energético, pero creo que con esta resolución del Congreso gana mucho México, ¿no? Se pone un alto a esta reforma que a todas luces iba a ser nociva para el desarrollo del país. Creo que el suministro de energía eléctrica va a seguir estando garantizado, que va a seguir el tema de la competitividad energética
Y creo que también hay que resaltar la parte de la certeza jurídica, ¿no? que se le da pues a todos aquellos contratos y permisos que ya se habían otorgado tiempo atrás, y que con estos creo que con esto queda blindado, ¿no? Si bien es cierto, a lo mejor ya no llegan más inversiones al país, cuando menos las que están ya ahorita podrán estar, digamos, tranquilas. Hasta cierto punto. Los políticos normales ven de aquí a 20 años y los empresarios ven de aquí a 40 años. Esa es más o menos la lógica con la cual se conducen para ser lo que pueden ser. En el caso de los políticos de la 4T, no sé, ignoro cuál es su campo de visión, pero en el campo de visión de los empresarios, es decir, de aquí a 40 años, bueno, no nos vayamos tanto, de aquí a 20 años, Juan Manuel, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que le toca a los empresarios ante estas evidencias? Pues bueno, aquí digo, a final de cuentas no importa el capital, no importa el talento humano, sí el gobierno federal se empeña bajo toda su estructura gubernamental a hacer tácticas dilatorias, a frenar la inversión. Así va a ser. Sí. Así va a ser, digo, así va a ser de aquí a que termine el sexenio. No sé, tomando en cuenta el comentario que hacías, si cuando termine el sexenio entonces todo destape y entonces empiece a caminar. Yo creo que es la apuesta de varios, porque la realidad está por alcanzarnos, si no es que ya lo hizo. Ese es el punto. Justamente, ya tenemos encima un problemón del tamaño del cocol y seguimos atorados aquí con pugnas políticas. ¿Qué es lo que sí? ¿Cómo pueden sortear este asunto los empresarios? Pues bueno, yo creo que la apuesta o la recomendación que he escuchado y también yo he compartido con empresarios es apostar por tecnología. Y voy a dar un ejemplo. Si los empresarios o las empresas de México cada vez desarrollan más tecnología, va a ser la mejor manera de vencer una mala regulación. Te pongo un ejemplo. Había una mala regulación que se llama las concesiones de taxis. No lo digo en México, no lo digo ni en Aguascalientes, a nivel global. Esto era un tema global, funcionaban más o menos igual, servían para prebendas, etcétera, ¿no? Tú llegabas y decías, yo quiero tener una concesión de taxi, no te lo permitían o era muy trabajoso. Total, había una parálisis regulatoria para tú obtener eso. ¿Qué hizo la tecnología? Inventó Uber. Y entonces ahora sí dime, ¿cómo me dices que no? Cuando yo no te estoy dando un servicio de taxi, yo te estoy a través de una plataforma contactando con un tercero que ofrece servicios de transporte privado y te va a cobrar una cuota de tantos pesos y yo soy un mero intermediario. Eso yo creo que es, o más bien esa es la ruta para combatir un mal gobierno. La tecnología, más cuando un gobierno está aferrado a vivir en hace 40 años. ¿Cómo es la mejor manera de combatir ideológicamente el tema de un mal gobierno o de un gobierno que está fijado en los años 60? Pues nosotros tenemos que vivir en el 2040, para que mínimo se balancee y quedemos como en el 2022. O sea, ¿sí me entiendes? Esa tiene que ser la ruta, ¿no? Pero entonces el empresario es el que va a tener seguramente que invertir en estas nuevas tecnologías. Ese es el punto. Porque del gobierno no saldrá un peso, evidentemente. A ver, vamos a jugarle al futurista un poquito. ¿Cabrá entonces la posibilidad que el desarrollo y la generación de electricidad vía soluciones alternas como la eólica y la solar se abarate tanto, se facilite tanto y se compacte tanto como para que entonces la misma gente pudiera en todo caso comenzar a desarrollar su propia plan de generación de energía más allá del desmadre que tienen en Comisión Federal de Electricidad? Pudiera ser, y bueno, no pudiera ser, es una tendencia global, no solo de México, la pulverización de la red eléctrica. Lo que hace CFE en términos de mercado eléctrico se le llama utility, que es pues, la empresa que provee los servicios energéticos. Y usualmente son empresas muy grandes pues, porque abarcan un territorio extensivo, ¿no? Si tú ves las utilities, esto lo puedes buscar en internet, del mundo, ¿qué es lo que están haciendo o cómo se ven a futuro? La misma pregunta que tú haces, se las hacen ellos mismos y dicen, bueno, nosotros al final lo que vamos a pasar a hacer no es una empresa de despacho de energía, vamos a ser una empresa de respaldo eléctrico. Hacia allá va la tendencia de los utilities. Yo respaldo tu consumo porque tú lo autogeneras o porque en tu ciudad hay plantas de generación privadas, propias, municipales inclusive, ve tú a saber, que generan energía y yo lo único que hago es administrar una red que está interconectada y dar un respaldo y te cobro un honorario por eso. Inclusive es mejor negocio para las mismas utilities que estar invirtiendo, o sea, ya digo, ya tendremos que estar muy técnicos, pero pues, la inversión que se hace en CAPEX, en infraestructura,
para generar energía es muy costosa, se tarda muchos años en desarrollar, etcétera, etcétera. Imagínate que tú eres pues, el dueño de una autopista eléctrica y cobras un peaje. Eso es el mejor negocio que van a tener y los utilities lo entienden y hacia allá vamos. José Carlos, ¿tú ves a una 4T facilitando legalmente y administrativamente la autogeneración de energía eléctrica? Bueno, pues a esta administración le queda poco más de 2 años, quién sabe si lo alcancemos a ver, pero a mayor desarrollo de tecnologías en materia energética y al haber ese amplio espectro de competitividad, creo que no le va a quedar de otra también a la propia Comisión Federal de Electricidad de ser mucho más eficiente y también brindar un mejor servicio y a tarifas mucho más competitivas. O sea, eso también hay que verlo, como la CFE cada vez va a estar más arrinconada, por decirlo así, para tratar de ser mejor en su labor. Porque no es un desvío, sino que más bien esto complementa la información. El tema del litio, famoso, no tiene nada de raro ni extraño, porque evidentemente el litio permite desarrollar baterías más eficientes, más pequeñas y más ligeras, que le quedarían muy bien a este tipo de autogeneración de energía eléctrica. Y la nacionalización de un producto o de un bien que todavía no sabemos si hay suficiente en México, porque la realidad es que no sabemos, pues obviamente nos está metiendo en otro tema. Al final del día, se tendrán que ser los propios empresarios los que desarrollen la tecnología o los que le renten la tecnología al gobierno para saber siquiera si hay litio suficiente en México. ¿O cómo lo ves tú, mi querido Juan Manuel? Pues bueno, mira, el caso del litio es muy discutido porque es un tema de moda y bueno, pues en ese sentido sé que muchos no van a coincidir con el comentario que haga, pero pues a final de cuentas a las pruebas nos remitimos. En México vivimos de muchos mitos, de riquezas naturales. Lo platicamos la otra vez que estuvimos aquí, justo ahorita recuerdo. Esta es la mesa de quitar los mitos. Exactamente, Mythbusters. Entonces, bueno, pues para empezar, México no es la potencia que dicen ser en litio. Para nada. No es ni de cerca. Hay una diferencia entre reservas y recursos. Reservas son recursos que son comercializables hasta cierto grado de éxito, porque están divididos en 3 categorías, posibles, probables y probados, ¿no? Y los recursos son estimaciones que yo por los sedimentos que hay en el suelo y pues por probabilidad creo que debería de haber tantos recursos. Y esos recursos en México suman 1.7 millones de toneladas. Los recursos a nivel global, no reservas, recursos, son 86 millones. Entonces, pues, ¿cuánto nosotros tenemos de la supuesta riqueza del litio? Y luego, contestándote, y con eso cierro con una pregunta que hacías hace un segundo de los políticos que ven a 20 y los empresarios a 40. Yo dudo que los políticos vean a 20 años en México, la verdad. Más si ven a 20 meses se me hace mucho, pero bueno, supongamos que lo hicieran. Yo creo que el litio es una apuesta a 5 o 10 años. Pero si tú me preguntas cuál es la apuesta a 40, pues es el hidrógeno verde. Es energéticamente más eficiente en temas de densidad, o sea, en un menor espacio tengo más gigajoules. Y no solo eso, lo puedo producir con agua. Exactamente. O sea, entonces, pues, ¿y cuánta agua hay, no? Y agua de la que sea, agarro agua de mar, la desalinizo y saco hidrógeno. Y el litio, pues es un proceso extractivo, es un proceso nocivo para el medio ambiente, para los que no lo conocen, caro. Es caro, que bueno, ahorita los precios dan, pero es un proceso que en su transformación requiere demasiada agua. Por eso es que en Estados Unidos varios yacimientos, empezando por el más grande del continente, que está en Colorado, no lo han empezado a explotar, porque está en un desierto y dicen, la poca agua que hay no la vamos a destinar a la producción de litio. La misma pregunta yo haría ahora con esta supuesta renacionalización, porque ya estaba nacionalizado. Bueno, pues si este mega yacimiento que se comenta está en Sonora, pues Sonora no necesariamente es un estado que no padezca de estrés hídrico, ¿no? Exactamente. Entonces, hay poca agua allí. Hay que ver, porque acuérdate que el año pasado en Chihuahua precisamente hubo unos problemas con el agua, con el uso del agua de las presas, la gente estaba muy molesta, entonces imagínate que digamos, oye, vamos a quitar el agua para usarla en este proceso, y a lo mejor, y con eso cierro, tú ahorita comentabas también, José Carlos, que la tecnología la van a desarrollar los empresarios, y tú decías, bueno, pues se la tendrán que rentar al gobierno a ver qué hace. Pues imagínate, un gobierno que pues no sé qué tan
qué tanta claridad tengas tú como empresario en hacer negocios con él, o sea, la certeza jurídica que te vayan a cumplir. Y es una tecnología que claramente no vamos a desarrollar, y a lo mejor son tecnologías que utilizan menos agua, pero como aquí vamos a ir atrás, pues vamos a utilizar tecnologías que consumen más agua, que son más contaminantes, y de nueva cuenta, vamos a estar en una industria años atrás, explotándola sin capital y sin tecnología. Y que Australia, y que Chile, y que Argentina nos llevan décadas de ventaja, para también en ese sentido. Señores, salen cada vez más temas, pero se nos acaba el tiempo. Dejamos el siguiente capítulo para otra ocasión. Sí, con todo gusto. Hombre, les agradezco mucho. Juan Manuel Ávila Hernández, presidente de Coparmex Aguascalientes, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y José Carlos Romo, experto en políticas públicas y derecho por la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias. Gracias, Toño. Excelente día para todos. Y nosotros continuamos. Esto es Infolínea de la Mañana. ¡Hidrocálidos!